Hola, ¿qué tal? El objetivo del siguiente video es aclarar y retroalimentar la elaboración del proyecto formativo de la materia de microeconomía. En el entendido de que debe tener una estructura que ya está establecida en la plataforma, ¿no? En donde está el trabajo dividido básicamente en 5 puntos grandes. ¿Ya? En la primera parte vamos a hacer una parte introductoria de antecedentes. Entonces yo quise plantearles aquí un ejemplo. Cada equipo tiene asignado una empresa o una actividad económica. Quise poner actividades económicas amplias para que ustedes definan ya una actividad específica, ¿no? Por ejemplo, en el comercio, aquí yo elegí como ejemplo una carnicería. Entonces, en la primera parte, en los antecedentes, yo debo hablar de dos cosas. El sector y rubro al que pertenece esta actividad de la carnicería. Entonces, fíjense, yo coloco aquí que el rubro pertenece al sector terciario, la actividad, perdón, específicamente al rubro de comercio de alimentos. Y ahí obviamente tendré que justificar por qué estoy clasificándolo en ese sector. Luego de la carnicería se pide trabajar en los antecedentes económicos del producto, llámese producción, empleo, impacto económico de la actividad, historia de la empresa, etc. Entonces, fíjense, convendría empezar diciendo la carnicería Chavi es una tradicional carnicería cruceña, lleva en el mercado 50 años, fíjense que ahí estoy hablando de la historia un poquito. Indico qué es lo que ofrece de manera detallada, ¿no? La cantidad de empleados que tiene la actividad o la empresa, ¿no? Y el impacto económico que ésta genera. El segundo punto ya viene a ser definir el mercado donde opera la empresa. En el mercado hemos visto nosotros en la parte teórica, cuando hemos visto la primera unidad en Introducción a la Economía, que existe un mercado para cada bien o para cada servicio. En el entendido de que en ese mercado operan los compradores, la demanda, y operan los vendedores, la oferta. Tanto demanda como oferta, como pueden ver, se puede representar a partir de ecuaciones numéricas, ¿no? Las ecuaciones se las extrae, viene a ser parte de la teoría económica. Pero en el proyecto formativo yo les planteo la situación de encontrar esas ecuaciones del mercado. Y para ello deberé dividir mi mercado en dos. Estudiar a la oferta y luego a la demanda. En la oferta yo tengo que hacer una serie de preguntitas, ¿no? Que está en el formato del trabajo, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es ¿cuánto es el precio al que vende usted uno de los productos de la empresa? En este caso, como la empresa es una carnicería, yo seleccioné trabajar con la carne molida. Y entonces ahí fíjense, tendría que hacer una encuesta que la puedo hacer en un cuestionario virtual utilizando Google Form, o lo puedo hacer de manera manual, ¿no? Por la coyuntura conviene quizás hacerlo de manera virtual, ¿no? Mi público meta tendría que ser vendedoras, si es oferta, vendedoras de carne, ¿no? Carniceras, carnicerías como tal. Entonces, aquí yo voy a hacer la encuesta y lo que ya muestro aquí es la tabulación de la encuesta, ¿no? Yo tengo que ordenar cada pregunta en una grafiquita que me pueda mostrar de manera gráfica el comportamiento de cada una de esas preguntas, ¿no? En este caso, ¿cuánto es la venta? Pueden observar ahí que el número rojo es el que fue más señalado y aquí, fíjense, ya hago yo un detalle, una pequeña descripción. Como menciona aquí, tengo que hacer un cuadro, una gráfica para cada una de las preguntas que planteé.
en el documento de la plataforma está el detalle de las preguntas que debo hacer a la oferta. Conviene hacerlo, dice ahí, a 5 negocios o a 5 oferentes. Una vez detallo una por una todas las preguntas, que vendría a ser la información como yo muestro que se plantea y se comporta la oferta, deberé proceder a encontrar la ecuación o la función de oferta. Esta que en la teoría del tema número 1 ya está aquí lista, fíjense, pero eso parte de la aplicación de una fórmula donde yo previo tengo que tener esta información. Y esta información, ¿no?, saldrá de la encuesta. Entonces yo en algún momento de la encuesta a la oferta pregunté los precios y las cantidades. Este cuadro que yo muestro aquí ha sido llenado utilizando esa información. El precio de al medio vendría a ser el precio más señalado en la encuesta, ¿no? Y el precio anterior y posterior ya yo le coloco ahí como información y lleno la tabla siguiendo la tendencia de la oferta como tal. Una vez tengo llenada la tabla, que en este caso tiene 3 valores, 3 precios y 3 cantidades, procedo aplicando ya la fórmula para encontrar las ecuaciones, a encontrar una ecuación, ¿no? Obviamente aquí está resumido, ¿no?, la fórmula, y yo tengo que trabajar en todo el detalle que contempla el llevar a cabo esa fórmula hasta obtener la ecuación, ¿no? Este es un ejemplo de una ecuación que se puede obtener. Esa es la ecuación de oferta de la carnicería o de una carnicería extraída en base a la encuesta, otra vez repito. Ahora voy a proceder a hacer el otro lado del mercado, la demanda, en el entendido de que hemos dicho que en la teoría que avanzamos de la unidad número 1 existe una demanda y una oferta. Aquí está la demanda, ¿ya? La demanda también se la puede expresar a través de una ecuación, y también eso hemos visto que parte de una ecuación en donde yo puedo, aplicando la ecuación, obtener una curva de demanda, ¿ya? Entonces, como lo que yo planteo en el proyecto es el estudio o la investigación del mercado, previo a plantear la ecuación de demanda, deberé estudiar al mercado. Y aquí dice, se sugiere realizar la encuesta a 50 clientes. Como estoy midiendo demanda, la encuesta debe ir dirigida a los clientes, ¿no? Igual, en el documento adjunto de la plataforma está el detalle de qué preguntas debo realizar, y debo proceder igual a mostrar los resultados tabulados de esas preguntas en estos grafiquitos. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por el kilo de la carne molida? Entonces ahí yo tengo las 4 opciones que le planteé en la respuesta de opción múltiple, en donde la respuesta más seleccionada ha sido la de 32, ¿no?, en la parte amarilla, que sería 32 bolivianos. Y obviamente incluyo para cada pregunta este grafiquito y su respectiva detalle de 16 horas. caracterización. Una vez terminé pregunta por pregunta a realizar estas respectivas gráficas, procederé, igual que en la oferta, a plantear la ecuación de la demanda. Nuevamente, este cuadrito parte de las preguntas que yo hice. Por ejemplo, aquí yo pregunté cuál es el precio que más está dispuesto a pagar, y como pueden ver, el que ganó es 32 bolivianos. Entonces, en mi cuadrito, ya para encontrar la ecuación de la demanda, el precio más indicado va en la parte de al medio. El resto de la tabla lo lleno, ¿no?, siguiendo la tendencia de la demanda. A mayor precio, compro más. A menor precio, compro menos,
¿no? Aquí está entonces mi cuadrito, pero otra vez les digo que eso sale de la encuesta. Entonces, con esos datos, utilizando ya sea los dos primeros valores o los dos segundos, procedo a utilizar esta fórmula de aquí para encontrar ya la ecuación de la demanda. Obviamente acá no está todo el procedimiento, sino directamente ya está resumido cuando yo encuentre la ecuación de la demanda. Entonces, tengo ya dos cosas, dos situaciones. La oferta individual y la demanda individual. Entonces, con esas variables, según lo avanzado en la unidad número 1, yo puedo ya encontrar el mercado del producto, o llamado también el equilibrio del mercado. Fíjense, aquí yo tengo oferta y demanda juntas, ¿no? Entonces, esta tablita, digamos, me muestra el equilibrio entre esas dos variables, que gráficamente funcionaría así. El equilibrio está donde oferta y demanda se interceptan. O sea que hay un precio de equilibrio para una cantidad de equilibrio. Esto está gráficamente, pero también hemos visto que eso se puede hacer de manera analítica. Y entonces, juntando las dos ecuaciones, demanda aquí 20 menos 5 y oferta 200 más 5, yo procederé a encontrar el equilibrio, con lo que termino este punto 2. Previo, voy a convertir ambas ecuaciones en ecuaciones de mercado. Para eso utilizo el 5 y el 50, que es el número de encuestas que hice. En la demanda se sugirió aplicar la encuesta a 50 personas, y en la demanda se sugirió hacerlo a 5. Si es que hago así 5 y 50, ese número es el que debe multiplicar a las respectivas ecuaciones. Entonces aquí fíjense, tengo ya las ecuaciones del mercado que de manera analítica procederé a encontrar precio y cantidad, ¿no? En este caso, el precio de equilibrio que me dio aquí es 36 para una cantidad de 36. Como pueden ver y lo hemos visto a través del Excel, yo puedo plantear ese equilibrio de manera gráfica. Ese sería mi segundo punto donde estoy aplicando la unidad número 1, los conocimientos de la unidad número 1. Ahora me voy a ir a continuar con el trabajo. Lo siguiente que me viene es mirar un poquito la producción de la empresa, ¿no? En el tema número 3 vamos a ver la producción de la empresa, en donde decimos que en la empresa se necesita elementos para poder producir. Llámese empleados, trabajadores, llámese maquinarias, capital, ¿no? Y eso me va a dar como consecuencia que yo voy a obtener una cantidad de producción, ¿no? Entonces podemos decir que la cantidad de producción está en función de los elementos que incorporo a la producción. Como vemos en la teoría, hay un elemento variable, que en este caso es el trabajo que va cambiando, por eso se dice variable, pero hay un elemento de capital que en el corto plazo va a permanecer constante. En el corto plazo el capital no cambia. Entonces de ahí sale que puedo plantear, según la teoría del tema, puedo plantear que a medida que los empleados van aumentando, la producción va cambiando. Entonces yo ahora tengo que plantearlo eso para mi proyecto formativo en la actividad que yo elegí estudiar. En este caso, la carnicería y específicamente la carne molida que vende la carnicería. ¿Cómo lo voy a plantear? Voy a llenar primero la producción. Si la empresa produce, por ejemplo, si es una panadería, produce. Pero si es una empresa que solo comercializa, serían las ventas. Entonces acá tengo yo, fíjense, elegido, dice aquí, basado en un producto, en este caso carne molida, en kilogramos, las ventas para cada día. Aquí yo he llenado dos cosas, la venta mínima de kilogramos de carne y la venta máxima. ¿Cuánto vende
lo mínimo y cuánto vende lo máximo. Y de ahí saco este promedio que vemos en la parte de abajo, que sería sumar y dividir entre 2. 40 más 60 entre 2. Y lo propio voy a hacer en el segundo y así sucesivamente, que en este caso ya yo no llené la tabla, ¿no? Una vez termino, ¿no? Procederé a calcular la venta o la producción semanal para cada uno. Si es para el mínimo, deberé sumar todas estas cantidades y cuando haga el máximo, procederé también a sumar todas estas casillas. Y de igual manera con el promedio. Esto sería la venta semanal. Y ahora con eso yo voy a ir a la venta mensual. Para eso multiplicaré por 4 considerando que el mes tiene 4 semanas y obtendré la cantidad tentativa mensual de venta de carne, mínima, máxima y promedio. Esta cantidad promedio sería la promedio mensual. Supónganse ustedes que me salga, estoy inventando, supónganse ustedes que salga 1000. Entonces, aproximadamente 1000 se vende al mes. Entonces, eso me va a servir para mi siguiente cuadro, en donde yo ya voy a plantear la venta o la producción de carne molida, pero ahora de manera mensual, en enero, en febrero, etc. De la misma manera, teniendo un mínimo, un máximo y utilizando ambos, voy a promediar. Utilizando ambos, voy a promediar. Pero algo importante, si en el anterior cuadro yo coloqué que el promedio más o menos está alrededor de 1000, entonces aquí tiene que estar más o menos alrededor de eso. Obviamente hay meses donde se vende más y donde se vende menos, ¿no? Donde puede ser más de 1000, 1500, mucho más de 1000 o menos. Cuando termine de llenar este cuadro, donde he puesto todas las ventas mes a mes de este último año, procederé a sumar. O sea que esta columna de acá sale de sumar todos estos meses que estoy analizando, ¿no? En este caso la tabla no está llena completa, ¿no? Porque solamente tiene un propósito orientativo. Una vez termino de sumar, procederé a sumar el máximo y con estos dos a encontrar el promedio. Ese es el promedio de venta mensual, más o menos, aproximado. Entonces, con esa información procederé ya a plantear mi tablita de producción que planteábamos en la parte teórica del tema, ¿no? Fíjense, aquí está empleado y producción. La producción entonces yo la voy a tomar mensual. Aquí lo tengo. Observen aquí, tengo los meses y aquí he procedido a copiar los promedios que he obtenido en la tabla anterior, ¿no? Las sumatorias estas, ¿no? Del promedio. Esta parte de aquí va a ir en enero, en febrero y así sucesivamente. La parte del promedio. O sea, 1500, 2250, fíjense aquí. 1500, enero, 2250 y así sucesivamente tendré que llenar el resto. Maquinaria, ¿ya? La maquinaria que se abrevia con la letra K, dijimos, es una variable que en el corto plazo no cambia. Observen, bueno, en esta tabla no hay, ¿no? La maquinaria es constante. Entonces, aquí yo deberé mirar cuántas máquinas grandes utiliza la actividad, ¿no? Por ejemplo, no sé, una sierra, un freezer, ¿no? Una segunda sierra, no sé. En este caso, 3. No cambia porque yo estoy utilizando a corto plazo, ¿no? En realidad esta columna no voy a usarla, solo está ahí como información. Donde sí voy a tener cambios es en la variable L, en donde como pueden ver varía.
En enero no aperturé, ¿no? En febrero empecé con 5 empleados, luego disminuí el número de empleados por la crisis, por la pandemia, seguí disminuyendo, me quedé con lo mínimo y nuevamente empiezo a aumentar. Entonces los empleados pueden variar. Según la parte teórica de la unidad, normalmente los empleados van incrementando. A medida que aumento la producción, va incrementando. Pero la realidad puede hacerme de que por la coyuntura los empleados tiendan a disminuir, a subir y tengan un comportamiento irregular, ¿no? Obviamente que aquí la tabla no está completa, tendré que llenar hasta el final. Una vez llené toda la parte de K, L y producción que proviene de las tablas anteriores de la empresa, el resto de la tabla, llámese producto medio y producto marginal, deberé trabajarlo con estas fórmulas que hay aquí. Y miren acá dice producto total dividido entre el número de empleados. Entonces fíjense, 1500 producto total entre empleados que es 0, error, entonces raya. 2250 entre 5 empleados, entonces el promedio es 450 y así sucesivamente deberé llenar, ¿no? Utilizando la información de esta tabla que debería estar completa. Para la parte del producto marginal trabajo con las variaciones. Variación del producto total significa en cuánto cambió el producto total de enero a febrero. 2.250 menos 1.500 varió en 750 la producción, aumentó en 750 kilogramos, ¿no? Y los empleados variaron de 0 a 5. ¿En cuánto varió? 5 menos 0, 5 empleados. De tener 0, cambié a 5. Utilizando estas dos variables, procedo a llenar esta fórmula que dice variación del producto total entre variación de L. Aquí estaría variación del producto total y aquí estaría variación de L. Juntando eso tengo este resultado. Esa es la aplicación que vamos a hacer del tema número 3. La gráfica no se va a hacer, se va a dejar simplemente ahí. Y finalmente, para concluir, el proyecto formativo tiene la aplicación del último tema que son los costos de producción. Entendiéndose que costos de producción es todo lo que invierte la empresa para poder dar el servicio, vender el producto o producir el producto como tal, ¿no? Entonces tengo que dividirlo, mi análisis, y eso ya parte del tema número 4, en costos totales que se dividen en costos variables y costos fijos, entendiéndose que los costos fijos no cambian con la producción, ¿no? Como ejemplo de costo fijo puede estar maquinaria, sueldos y salarios, depreciación, alquiler. Como ejemplo de costo variable son costos que cambian al producirse. Por ejemplo, materia prima, costo de materia prima, ¿no? Envases, servicios básicos a lo mejor como costo variable. Yo con eso puedo plantear esta tabla, ¿no? Entonces, en esa tabla yo ya tengo el costo fijo y el costo variable, pero eso sale en realidad antes de construir las respectivas tablas de costo fijo y de costo variable. Para costo fijo debo hacer un listado completo de todos los ítems fijos en los que invierte la empresa y su determinado costo. Para costo variable veré yo para producir ya el producto que incorporo como elementos que varían de acuerdo a la cantidad de producción, ¿no? Si necesito vender más o producir más pan, necesito más harina. Si quiero vender más carne, a lo mejor necesitaré más envases, ¿no? Más o menos algo así. Entonces, en mi ejemplo de la carnicería, yo planteo el cuadro de costo fijo para la carne molida, donde tengo la maquinaria y el equipo, el alquiler, los sueldos y salarios si estos son fijos,
el costo el cálculo de la depreciación, ¿no? Todo se considera en ya sea dólares o bolivianos. En este caso estoy trabajando todo en boliviano y aquí está la cantidad o el número de cada uno de los ítems. Si multiplico 7.000 por 2 sería 2.400, perdón, 1.400 ahí, 14.000, perdón. Si multiplico 800 por 1 tengo 800 y así sucesivamente. Al final la suma de todos los ítems que yo haya colocado aquí que van a variar de acuerdo a la actividad sería el costo fijo total de la empresa. Ahora, eso es la sumatoria, esta parte de aquí. Pero considerando que la empresa no solamente vende carne molida, fíjense, yo puse aquí que vende bollo, que perí, corte argentino, etcétera, no sé cuántos tipos de productos más ofrezca, deberé dividir el total de ese costo fijo entre el número de productos. Si son 4 ítems, iría la sumatoria dividida entre 4. Si son 5 tipos de productos, entre 5. Para de esta manera obtener el costo fijo total solamente abocado al producto que estoy haciendo, ¿no? Eso es en cuanto al costo fijo. En cuanto al costo variable, yo deberé hacer el mismo listado. Yo estoy considerando como costo variable la carne, pues, ¿no? Yo, como carnicería, agarro en consignación, compro a un proveedor la carne. Si quiero vender más carne, compro más carne. Si quiero vender menos, compro menos. Entonces, yo estoy considerando que el proveedor vende la carne a 15 y que en promedio, por día, por mes, normalmente esto vamos a trabajarlo por mes, yo compro una X cantidad de carne, lo cual me da como costo variable 1.500. Si fuera una actividad productiva, por ejemplo, pan, deberé considerar lo que invierto para producir una X cantidad de pan, por decir 1.000, en harina, en manteca, etc. Y hacer el listado detallado. Otros ítems que van a costo variable podría ser servicios básicos que cambian de acuerdo a que se produce más o menos. En el ejemplo he puesto material de limpieza y a lo mejor las bolsas y los envases que utilizo para vender la carne. Si vendo más carne necesito más envases. Entonces, otra vez repito que eso va a variar en función de la actividad que ustedes estén analizando. Sumaré aquí lo mismo, todos los ítems. Esto de acá lo sumaré y obtendré el costo variable total. Pero ahí me falta porque tengo que ver unitario. Necesito aquí el costo variable de una unidad, o sea, de 1 kilo. Como yo consideré que esto es para 100 kilos, acá voy a dividirlo entre 100. Si yo hice el costeo para 1.000 panes, deberé dividir entre 1.000. Si yo hice el costeo para 50 prendas de vestir, deberé dividir entre 50, porque yo necesito el costo variable al final unitario, que es el costo de una unidad. Esa información la voy a volcar a el punto de equilibrio, que como pueden ver en la unidad 4, ¿no? Primero hemos definido qué es costo fijo, qué es costo variable, ¿no? Hemos utilizado algunas formulitas, ¿no? Y con eso hemos encontrado el equilibrio. Ya, el punto de equilibrio teóricamente para la empresa sería qué cantidad debe producir para recuperar los costos mínimamente. Entonces, fíjense, aquí tengo una mezcla del costo fijo, del precio del producto y del costo variable unitario. Tanto costo fijo como costo variable unitario provienen de la tabla. O sea, en mi ejemplo del proyecto formativo, tendría que trabajar con el resultado del costo fijo total una vez que lo dividí entre el número de productos, esto, y la combinación del costo unitario, igual el resultado que yo haga una vez divida esto como tal, ¿no? Entonces necesito aquí el costo variable unitario. Todo eso
lo mezclaré en el concepto de cálculo de punto de equilibrio. Algo importante, que aquí yo tengo que manejar un precio, ¿no? Entonces, no sé, el precio del kilo de carne a lo mejor es 38, el precio del mercado. Aquí estoy hablando del precio del mercado como tal, el precio al que se vende el producto. Y entonces genero el punto de equilibrio. Según esto dice que con 30 kilogramos se alcanzaría a recuperar los costos. Eso lo tengo que ahora mostrar como de manera gráfica. Observen que la teoría dice que el equilibrio está dado cuando la empresa produce una X cantidad de productos, obviamente a un precio de mercado, y ahí tanto ingresos por venta como costo total se equilibran. O sea, en este punto ni gané ni perdí, que ese es el concepto del costo de oportunidad, perdón, del costo de equilibrio, ¿no? Ni gano ni pierdo. Pero si hago un poquito más, empiezo a generar utilidad, si empiezo a producir más. Pero si hago menos, si mis ingresos que obtengo son menores que mis costos, empiezo a perder. Entonces la pérdida, fíjense que va disminuyendo hasta que es cero, acá en el punto de equilibrio. Y luego la pérdida se convierte en utilidad, que va ensanchándose a medida que se producen más y más. Entonces, para graficar eso, yo requiero plantear una tabla donde tenga las cantidades anteriores al equilibrio y las cantidades posteriores. Entonces, aquí en mi actividad, en mi ejemplo, yo generaría esta tabla. Fíjense, el precio, la cantidad de equilibrio, asigno aleatoriamente cantidades anteriores y cantidades posteriores y lleno la tablita. La tablita, fíjense que tiene fórmulas. Costo fijo, el costo fijo es el costo fijo que yo saqué aquí, este número, que no cambia, no varía. Como pueden ver, el costo fijo es lo mismo. Para la parte de costo variable unitario, sí varía. Yo saqué 30, pero depende de la cantidad, ¿no? Si el costo variable unitario, perdón, ¿no? Costo variable unitario. Si el costo variable unitario me dio 20, si yo no vendo nada, 20 por 0, mi costo variable unitario sería 0. Si hago 10, 20 por 10, ya va cambiando. Y así sucesivamente voy cambiando esto, ¿no? Obviamente esto vamos a aprender en el transcurso de la unidad a llenarlo, ¿no? Y finalmente, con esos insumos y las fórmulas que están aquí, procedo a obtener el costo total, que es una de las partes del equilibrio, y el otro es el ingreso total. Aquí están sus respectivas formulitas para poder llenar eso. Observen que sucede una cosa, hay un punto en el equilibrio en donde costo total e ingreso total son iguales. Aquí por lo que es decimales me varía un poquito, pero fíjense, esta base básicamente me tiene que dar la misma. Tendría que utilizar más de 4 decimales aquí para que me cuadre, ¿no? Aquí porque usé 2 decimales hay una pequeña variación. De tal manera que si yo hago ingreso total menos costo total, el beneficio en ese punto, en el equilibrio, debe ser 0. Si se produce menos que eso, hay pérdida. Si se produce más de eso, empiezo a tener utilidad, que era lo que expresaba el gráfico. Eso finalmente lo planteo en un gráfico donde muestro el equilibrio, que sería la intersección entre costo total e ingreso total. Ingreso total es la gráfica que está aquí en amarillito y el costo total es el plomo. O sea, en este punto existe un equilibrio del mercado, que sería lo que habíamos planteado en
la teoría de la unidad. Finalmente, y para terminar el trabajo, voy a combinar la parte teórica, ¿no? Entonces aquí tendría que plantear los 3 puntos que planteé a través de la práctica en la realización del proyecto, ¿no? Es decir, el tema número 1 que me habla del mercado, la teoría de la demanda, al plantear oferta y demanda. La teoría de producción, cuando planteé la producción. Y la teoría de costos, cuando planteé los costos para esa actividad. Además pide el trabajo que busque 10 o 15, 10 términos que serían conceptos, ¿no? Entonces utilizo un diccionario económico donde voy definiendo los 10 conceptos relacionados con economía, con microeconomía, que utilicé dentro del proyecto. Esta parte, como dice acá, es teórica, conceptual. Lo encuentro en un diccionario, en un libro especializado de microeconomía. ¿Ok? El propósito de esto es orientarlos y darles una retroalimentación para ver el avance que están teniendo de su proyecto formativo.